Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos. Recuerden, este es nuestro último encuentro de este proceso formativo en Diplomado en Psicología Clínica. Cordialmente invitados a nuestro próximo evento. Este es el Diplomado en Terapia Cognitivo-Conductual. Así que los esperamos allí. Este viene siendo el primero y el segundo, o el de profundización, es el de terapia cognitivo-conductual. Por eso el hecho de darle este es el que le da paso al siguiente, la importancia de seguir aprendiendo. Bueno, ahora estamos en el módulo 5, el cual ya empezamos a trabajar desde ayer. ¿Qué nos dejó ese módulo? De lo que hemos visto del módulo. Porque hablamos de ansiedad, aprendimos a hablar de ansiedad, cómo identificarla. Entonces, ¿qué nos dejó ese módulo? Bueno, la primera parte del módulo, porque tenemos este módulo dividido en 3 partes. Rápidamente, ¿quién nos cuenta? ¿Quién por acá alza la mano? Nos cuenta acerca de lo aprendido. ¿Alguno? ¿No aprendieron nada sobre la ansiedad? Bueno, hizo que algunos identificaron que necesitan ir a consulta. Muy bien, Pita, adelante. Hola, profe, buenas tardes y compañeros. Hola. A mí lo que más me gustó ayer de la clase fue lo del test. O sea, fue muy interesante, fue muy fácil de resolver y ahí pues habían puntuales de que uno puede estar sufriendo y no sabe que lo está sufriendo o lo está padeciendo el trastorno. Quería más que todo también hacer un aporte, profe. Yo empecé a leer el libro Dominar las crisis de ansiedad. Voy en la parte donde dice primeros auxilios para las crisis de ansiedad y el trastorno de pánico de Pedro Moreno. Hay unos puntuales aquí que dice lo que no debes hacer. Por ejemplo, evita hablar en voz alta o más rápido de lo habitual. Evita el consumo de cafeína o otros excitantes. Evita el consumo de azúcar, evita comer rápido, evita bostezar o suspirar, evita dormir poco, evita el sedentarismo, no te automediques, revisa la distribución de tu tiempo, elimina el consumo de drogas. Información básica sobre las crisis de ansiedad. Idea clave. La ansiedad es desagradable o molesta, pero no es dañina o peligrosa. La ansiedad por sí sola no provoca infarto ni derrames cerebrales, ni provoca la locura. Esa es una parte del libro Dominar las crisis de ansiedad de Pedro Moreno. Hay otro libro que mandé al chat que dice Supera la ansiedad y el miedo, también de Pedro Moreno. También para que lo miren. Ese es mi aporte, profe. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, profe. Qué bueno que empezaste ya a revisar el libro. Bueno, ¿alguien más por aquí? Ok, ¿aló? ¿Aló? Sí, escuchamos. Ok, ay, no sé dónde empezar porque el test de ayer fue tan interesante y tan completo. O sea, eso lo ayuda a uno a trabajar en qué uno debe mejorar para quizás no repetir pues patrones en los demás, porque las personas a veces lo agarran como repetición y pues a ellos los terminan repitiendo igual. Lo digo por el tipo de conductas pues que uno puede tener inconscientemente y no se da cuenta, pero aprendí mucho
en la clase del día, en la clase que hubo ayer, y los libros de cómo, de las guías, de cómo poder sobrellevar la ansiedad. O sea, usted dice, claro, son guías, no es para curar totalmente una respuesta total, Ujú. pero yo leí de lo que pude porque anoche pues terminó la clase un poco tarde porque aquí es una hora pues más tarde porque es Venezuela, pero o sea, no aguantaba del yo querer leer todo porque todo era tan interesante, o sea, para aplicarlo, para mantenerlo. De verdad que fue una clase muy completa y no sabía que existieran tantos, o sea, tantos tipos de ansiedad, tantos tipos sí, de ansiedad que pues uno mismo pues puede tener y no se da cuenta, pero con el test pues muy completo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias, Jaimari. Vamos con Graciela. Hola, Graciela. Hola, profe, hola compañeros, ¿cómo están? ¿Todo Muy bien, bien? Bueno, gracias. yo acá súper feliz, sobre todo por el tema de ayer, porque claro, yo tengo orientación psicoanalítica. Entonces, Ujú. ¿qué pasa? Cuando viene un paciente a mi consultorio con trastornos de ansiedad, es como que quiero brindarle todo mi apoyo, pero me faltan herramientas. Ujú. Entonces, ayer con la clase cubrí un montón de vacíos, inclusive leí un par de prácticas que me vinieron, pero bárbara, porque honestamente en mi consultorio yo tengo mucha gente, sobre todo adolescentes, con trastornos de ansiedad. Y a pesar de que anoche terminamos, porque yo estoy en Argentina, en Buenos Aires, y tengo 2 horas de diferencia, había terminado a las 12 de la noche, y bueno, con mi esposo, que me acompaña siempre porque le encanta, él es mecánico dental, pero le gusta mucho la psicología, nos quedamos practicando los test y los hicimos todos, aunque les parezca mentira. Nos acostamos que eran como las 2 de la mañana, pero conversando respecto a estos diplomados y bueno, con mucho gusto aguardo el 21 de abril. Y lo que aprendí fueron que antiguamente, o sea, los trastornos de ansiedad se separaban por trastornos de ansiedad, testan- trastorno general, o sea, trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno postestrés. Después, con los cambios de DSM, se trasladaron en trastornos de ansiedad, TOC y trastornos relacionados con traumas y factores estresantes. Estoy leyendo porque tengo todo un cuadernito muy prolijito de todo lo que usted fue diciendo, profesora. Bueno, la verdad me sirvió muchísimo. La verdad que estoy muy agradecida con todos ustedes. ¿Y anoche qué aplicaron? Que me generó la duda. ¿Qué estuvieron aplicando? Y anoche aplicamos el ISAIRE, el SAID, El, el IDARE. el IDARE, exacto, porque no lo tengo acá específico. El IDARE, el SAID y el SUNG. Ah, ok. El IDARE es el mismo, como ustedes ya conocen, es el mismo style. El SAID, exactamente, Sí, es el mismo exactamente, style, pero podemos decir que es la versión actualizada. exacto. Es Ok. más, tengo acá los parámetros que nos dieron, tanto a mi esposo como a mí, nos dieron en lo que es depresión bajo y en lo que es ansiedad, un punto más de lo normal. Bueno, están Pero, en el rango, están justo ahí en el rango, ¿no? exacto, sí. Así que bueno, muy agradecida porque realmente estoy muy contenta con el diplomado. Bueno, y Aparte, tener, sí. es como que, bueno, al tener esta orientación psicoanalítica, eh, puedo obtener más herramientas para ayudar a mis pacientes, ¿no es cierto? Por el hecho del psicoanálisis a veces me daba la sensación como que escarbar un poco en el pasado es como que les produce más ansiedad, lloran demasiado
Y eso no me hacía sentir del todo bien, ¿no es cierto? En cambio, la terapia cognitivo-conductual, además de ser corta, es como que me brinda más herramientas para ellos. Bueno, y entonces recuerda que para poder interpretar los resultados del IDARE y el STAI, tienen que aplicar la fórmula, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. ¿Se acordaron de la fórmula? La fórmula, sí, la fórmula era A menos B, y en el A, en el primero, que iban de los reactivos del 1 al 20, se le sumaba 50, y en los de rasgos creo que se le sumaba 35. Ok, listo, muy bien, muchas gracias. Sé que ya No, aplicaste el aprendizaje obtenido. sí, 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 totalmente. Me quedó grabado aparte. Ay, genial, te felicito por eso, por tener ese entusiasmo y sobre todo ese interés de querer aprender. Sí, sí. Bueno, vamos a continuar entonces. Listo, ya tenemos aquí en pantalla, creo que no hay nadie más con mano levantada. Listo. Tenemos entonces TOD. Vamos a hablar del TOD. Empezamos con el TOD hablando que este puede llegar a tener cronicidad, puede generar comorbilidad y también nos habla acerca de alta afectación en su funcionalidad. Sí, bueno. El TOD es un trastorno del cual es de interés estudiar en la clínica como también desde la investigación. Quien presenta TOD tiene un miedo, tiene muchos miedos, pero es un miedo a que algo malo pueda suceder, algo malo pase. Ahora, que yo me pueda enfermar, que me pueda morir, que me puedan robar, que me puedan golpear, que me pueda contagiar de algo. Entonces, ese miedo me genera preocupación, angustia y por tanto, esto, como respuesta a ese miedo, para calmar ese miedo, esa angustia, llegan entonces los llamados rituales. ¿Qué son los rituales? Estos rituales sirven para calmar la ansiedad. Tenemos entonces que estos rituales afectan la parte social, afectiva, laboral y familiar, pero no solamente los rituales, sino también las obsesiones. Ahora bien, vamos a encontrar otro punto y es que la persona presenta un miedo a sufrir algún tipo de daño o contratiempo. Quiere decir que tiene una preocupación frecuente, una preocupación la cual hace que para poder responder a esa angustia, realice unos rituales que pueden ser excesivos o persistentes. Ahora, que lo cual al momento de desarrollar esos rituales puede llegar a usar mucho tiempo en esto. ¿Qué significa esto? Entonces, está utilizando más tiempo de lo normal. Encontramos, ¿cuál es el nivel de angustia? Podemos encontrar que si esa persona tiene mucha preocupación, miedo persistente, puede causarle deterioro en su funcionamiento. Y ya sabemos entonces que no es en una, sino en más de 3 áreas. Vamos a conocer la diferencia entre una obsesión y una compulsión. ¿Qué es una obsesión? Bueno, encontramos que esta nos trae, que son pensamientos, imágenes, impulsos recurrentes o pensamientos intrusivos o también conocidos como pensamientos no deseados. Encontramos que estos pensamientos, yo no quiero tenerlos, yo no deseo tenerlos, pero se dan, llegan de un momento a otro. Entonces, ay, ejemplo, ay, yo fui al restaurante, almorcé, pero no me lavé las manos y llegué aquí, eh, no. Entonces, el hecho de no me lavé las manos, mis manos están sucias, mis manos están cochinas, no, toqué la baranda de la escalera, no, luego toqué una puerta al abrir, la puerta, no. Entonces, esa persona tiene miedo porque puedo traer un virus, contraer un virus, una bacteria,
Entonces, encontramos que ese miedo, esos pensamientos intrusivos dicen, uy, sí, por no haberme bañado las manos, mamá, me voy a contagiar de. Ay, entonces, contagiarse. Tenemos también esa preocupación porque quiero que todo esté ordenado, ya sea por colores o que todo esté ordenado por de lo pequeño a lo más grande, o también que esté ordenado de la A a la Z. Encontramos también personas que caminan y no quieren pisar las líneas del suelo. Entonces tenemos también que esto le puede generar, o sea, encontrar miedo, angustia, preocupación. Yo no quiero pisar las líneas del suelo. Ahora, ¿qué me sirve para calmar la obsesión? La compulsión. Entonces, encontramos que la compulsión es la respuesta. Es esas conductas que tengo para calmar mi mente respecto a el pensamiento intrusivo. Entonces tenemos esas conductas que tienden a ser ritualizadas. Pues como tengo las manos sucias, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a ir a lavarme las manos una vez, ¿no? Pero no sé si están ya totalmente limpias. Voy a lavármelas otra vez. Bueno, una tercera vez, para que totalmente limpias. Entonces, a esto se le llama compulsión, porque es el acto, es la conducta que estoy realizando. Y se dieron cuenta que no fue una sola vez, fueron 3 veces. Entonces, por eso se llama conducta repetitiva, que llevó un ritual, una vez, 2 veces, 3 veces. Y además de esto, me sirvió para calmar el pensamiento de que mis manos estaban sucias y que iba a contraer una enfermedad. Ahora, vámonos con otro punto y es el siguiente. Cuando hablamos de que la compulsión me sirve para calmar esa conducta, ese pensamiento intrusivo, recordemos que la compulsión es la conducta, entonces también existe algo que se llama conductas perseverativas y conductas de verificación. Entonces, perseverativas. Entonces, que lo hago una vez, otra vez y otra vez. Esa sería conducta perseverativa. Pero también hay conductas de verificación, donde lo que yo hago es 1, 2, 3, 4, 5. Sería que el hecho de saber que estoy, por ejemplo, diciendo lavar jabón 1, jaboné 2, jaboné 3, jaboné 4, agua. El hecho de haber dicho 1, 2, 3, 4 me sirve porque estoy dándole a mi mente una información de decirle 4 veces me jaboné las manos y mis manos ya están limpias. Entonces, esto también se llama conducta de verificación. El hecho de que digamos el 1, 2, 3, 4, 5, fin. ¿Listo? ¿Entendí la diferencia entre obsesión y compulsión? Listo. Como ustedes dijeron que sí, entonces nos vamos para el siguiente ejercicio. Entonces, atentos a lo que vamos a realizar. Una expresión muy de acá, pero no. Ah, bueno, ustedes ya saben la expresión, se las enseñé en otro momento. Por aquí me han dicho que manos levantadas hay, no hay. Respecto al ejercicio que hicimos, ¿cómo nos fue? ¿Ya logramos identificar una obsesión y una compulsión? ¿Logramos diferenciarlas? Mm, sí, 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 y sí.
Perdón, Adelante. profesora, le hago una pregunta, porque en mi casa, en mi familia, la señora de mi hijo, mi nuera, tiene trastorno obsesivo compulsivo, justamente. Y es como que mi hijo está un poco cansado, ya son 12 años de matrimonio con ese problema. Encima ella trabaja en un laboratorio clínico donde justamente tiene una computadora prácticamente en su memoria. Creo que es por eso que dura tanto, ¿no? En este laboratorio en Swiss Medical, porque lleva un registro total y absoluto de lo que entra, de los enfermos y demás. Pero ella llega acá a la casa y bueno, hay veces que ni siquiera pueden cenar a la noche porque tarda un montón en bañarse, en lavarse las manos, en atender a mi nieto, bueno, en fin. ¿Cómo se lo puede ayudar a ese tipo de personas desde TCC? ¿Qué ejercicio se les puede dar aparte de hablarles? Bueno, podría suceder lo siguiente. Vamos a identificar, bueno, a ir aquí a la parte. Hay que identificar que no sea mm, lo de la comorbilidad. Hay que identificar que lo que ella tiene, que me lleva más hacia eso, que puede ser un trastorno de personalidad obsesivo compulsivo y no un trastorno obsesivo compulsivo. Que según lo que comentas puede ser lo más probable. Entonces, que hay una gran diferencia. El TOT puede llegarse a controlar y calmar con medida de atención, bueno, de tratamiento. Pero en cambio, el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo es algo que no se va a curar, es algo que va a persistir, es algo del cual la persona tiene que acostumbrarse a vivir con eso, pero también el hecho del trastorno de personalidad obsesivo compulsivo es que la persona dice que eso no es malo, que eso está bien, que eso no le afecta. Yo puedo vivir con esto. Entonces, que los que están mal son las otras personas, que yo estoy bien y tengo la razón respecto a lo que me está sucediendo y lo que estoy haciendo. Yo lo estoy haciendo por bien. Entonces, yo no me equivoco en hacerlo de esa manera o hacer esto. Ahora, encontramos que en el trastorno de personalidad obsesivo compulsiva la persona no tiene conciencia de esa enfermedad, no tiene esa conciencia, por tanto no acepta que le digan que debe cambiar o mejorar. Entonces, tiene un patrón generalizado de perfeccionismo, todo tiene que estar bajo su control, es muy rígido en tener las cosas como debe ser. Es que las cosas se deben hacer bien, se deben hacer de manera correcta. Ahora, es una persona en la cual puede llegar a tener dificultades o conflictos a nivel familiar, a nivel social, a nivel donde las personas sienten que ya no toleran el tipo de conducta que presenta. Entonces, yo creería que ya por el tiempo que tú manifiestas que ella y por las conductas que tiene, podría ser más que todo este trastorno. Bueno, hablemos de la prevalencia o el predominio. Y aquí hace referencia a este. Bueno, encontramos lo siguiente y es que el 1.2 de bueno, en Estados Unidos tiene este tipo de trastorno. Pero el 1.8 de la población general pueden llegar a presentarlo. Ahora, se presenta más en mujeres en la edad adulta y en los hombres se puede presentar. TR nos habla que terminando la infancia, empezando la adolescencia, que es más común en el hombre que se dé durante esa época y en la mujer en la etapa adulta. Se dice que en algunas personas puede llegarse a heredar o que puede ser también por factores neurobiológicos. Se ha investigado acerca también. Hay, bueno, para los que son aquí psicoanalíticos, el modelo psicoanalítico ha estudiado el TOT, ha tratado de entender y conocer acerca del TOT, también el modelo cognitivo-conductual y el modelo también de tipo sistémico. Ahora, ¿cómo se diagnostica? Bueno, para poder generar el diagnóstico, la persona tiene que tener obsesión y compulsión, es decir, tiene que tener de las dos.
Recordemos entonces que la obsesión son los pensamientos recurrentes o persistentes que son intrusivos o también conocidos como pensamientos no deseados, los cuales pueden causar ansiedad o malestar. Ahora, esa persona quiere ignorar o suprimir esos pensamientos, trata de ignorarlos, pero también vamos a encontrar entonces que le es difícil. Y para poder calmar esos pensamientos, surge la compulsión. ¿Y qué es la compulsión? Bueno, entonces encontramos que son las conductas, son comportamientos como lavarse las manos, ordenar, comprobar. Vamos a encontrar rezar, contar, repetir palabras en silencio. Eso ayuda a calmar la obsesión. Ahora, encontramos también que esos comportamientos ayudan a prevenir el malestar que genera o ese miedo, esa preocupación. Ahora, vamos a encontrar también que esas preocupaciones no son realistas, son basadas en la subjetividad, pero las conductas ayudan a neutralizar y a prevenir esos pensamientos excesivos. Ahora, ¿qué vamos a encontrar también? Que los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo no se deben atribuir a afecciones fisiológicas de consumo de una sustancia o de una afección médica. Que la alteración de esos síntomas no se deban a otro trastorno mental. Ahora nos vamos con el diagnóstico diferencial. Tienden a confundirlo con el trastorno de ansiedad, tienden a confundirlo con el trastorno de depresión mayor, también suelen confundirlo con el trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados, o con los movimientos, bueno, con TICs, con movimientos estereotipados. Y les decía que también tienden a confundirlo, pero no es igual, es diferente, al trastorno de personalidad obsesivo compulsivo. Si hablamos de comorbilidad, encontramos lo siguiente. El trastorno más comórbido aquí sería el trastorno de ansiedad con un 76%. También pueden llegar a presentar de trastorno depresivo mayor, TICs, trastorno bipolar, trastorno de la conducta alimentaria o Tourette. ¿Cómo se puede intervenir? Bueno, primero que todo a través de la psicoeducación. Es decir, enseñar a la persona qué es lo que presenta, cuáles son los síntomas de lo que presenta y cuáles de esos síntomas es los que le identifican él. Desde la parte farmacológica se le trabaja con antidepresivos, con clomipramina, con fluoxamina, entre otros medicamentos. Ahora, desde las terapias cognitivo-conductuales se aborda con técnicas para la regulación de la ansiedad, técnica de autorregistro. También se trabaja con técnicas de relajación, juegos de roles y también la terapia de exposición gradual, o se puede trabajar también con exposición simbólica. Bueno, nos vamos ahora con trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Encontramos entonces aquí a trastorno de relación social desinhibida, trastorno de estrés postraumático TED, trastorno de estrés agudo y trastorno relacionado con traumas y factores de estrés especificado y no especificado. Bueno, antes de irnos con el TED, quiero que hablemos acerca de cuál es la diferencia entre el TED y el estrés agudo. Encontramos entonces que la persona que presenta estrés agudo es alguien de la cual vamos a ver lo siguiente. Bueno, tenemos que hoy robaron a tal persona, pero donde la amenazaron, donde la golpearon, donde para esa persona fue difícil esa situación. Entonces, ocurre que le quitaron sus pertenencias, la golpearon. Ahora, vamos a encontrar que debido a ese hurto, no era esperado, no era algo planeado, no es algo que yo espere que salga a la calle y me roben.
Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a mostrar ciertas conductas. Conductas como, no quiero salir de la casa, no puedo dormir bien, no tengo casi apetito. Entonces, no, es que yo duermo y me sueño con eso, no, 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 casi no me da ni hambre. Entonces, los cambios conductuales que se da al día siguiente del hurto o durante esa misma semana o durante esas 3 semanas después del hurto, eso sería trastorno de estrés postraumático o estrés agudo. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Estrés agudo o TED? Bueno, para los que dicen que es estrés agudo, ¿por qué es estrés agudo y no TED? Si es estrés agudo, ¿por qué es estrés agudo? No sé si está bien, es una deducción, ¿eh? Me parece que es un estrés agudo porque es una reacción inmediata a al robo, por ejemplo. Por lo tanto, no dura tanto como el estrés postraumático, por ejemplo, de las guerras, que, que donde después de la guerra al mes presentan ese estrés postraumático debido a la guerra. Creo que va por ahí. Sí, por ahí, pero vamos más por los tiempos. Entonces, ocurre que en el estrés agudo, sí, es exactamente ese estrés agudo, este es lo que viene dándose de la siguiente manera. El estrés agudo, vuelvo al robo. Pero esos cambios conductuales podemos tener también cognitivos o emocionales que manifiesta la persona después de esa situación o evento que le ocurrió, puede ser al siguiente día o el mismo día o esa misma semana o 3 semanas después de ese evento. Ahora, no es trastorno de estrés postrauma porque para ser trastorno de estrés postrauma, esos síntomas tuvieron que haberse manifestado exactamente de 3 a 4 meses después de ese evento y persistir esos síntomas. Entonces tenemos, no es lo mismo estrés agudo que trastorno de estrés postrauma. Ahora, quiero enseñarles también otros términos que es importantes cuando estamos estudiando este tipo de situaciones, como eventos o situaciones traumáticas. Vamos a encontrar que hay dos términos y es un término que se llama consecuencia y el otro se llama secuela. Cuando lo estudiamos desde la parte conductual, encontramos que después del evento o situación traumática, una consecuencia viene siendo, o las consecuencias vienen siendo todo.
vamos a encontrar toda conducta que esa persona desarrolló derivado de esa situación que vivió. Entonces, vamos a lo siguiente. Ocurre que esa persona pasó por un evento o situación traumática. De ese evento o situación traumática, ahora, para que sea una consecuencia, ese evento se dio, esas consecuencias se dieron, esos cambios, a los 2, a los 3, a los 4, a los 6, a los 8, a los 10, a los 12 meses. Ahí vendría siendo una consecuencia. Ahora, una secuela, ¿qué viene siendo? Una secuela es lo que permaneció en el tiempo. ¿Por qué? Porque la persona, eso le sucedió hace 2 años, hace 5 años, hace 8 años, hace 10 años, ese evento, esa situación. Y en este momento todavía me está afectando. Entonces, ese evento, para que sea una secuela psicológica, entonces tengo ejemplo. Paciente, ustedes vieron el LSB, les mostré el inicio de este diplomado. Este hombre, el evento traumático sucedió hace 2 años. Fue un accidente en carretera de un bus intermunicipal, donde murieron algunos de los pasajeros y él vio a una persona desangrarse y demás. Bueno, esa persona en la actualidad fuma, ya no cuida su aspecto físico. Antes era que alguien me baño, me echo loción, me hago ejercicio, me quiero ver bien. No, en ese momento él está en obesidad. Él dice, coloco cualquier camisa y ya que encuentro, tiene dificultades para dormir y ahora compra medicamento para dormir porque él dice que hay veces que se sueña con ese evento, que escucha una ambulancia y empieza a preocuparse, a angustiarse, sudar frío, siente que se le acelera el corazón. Entonces, el evento sucedió hace 2 años y todavía en él hay cambios emocionales, cognitivos, conductuales, ahora biológicos también. Pero esos son esos cambios que permanecieron en el tiempo, a pesar de que el evento fue hace 2 años atrás. Ahora les voy a meter por otro campo para que también lo aprendan. Nosotros en la clínica trabajamos con las consecuencias que trae el paciente. En este capítulo que estamos hablando de los traumas o de situaciones que le generaron impacto emocional. Ahora, desde lo forense, nosotros evaluamos son las secuelas. Entonces, miren la diferencia. Aunque también hay personas que en la clínica nos llegan y el evento pasó hace 2, 3 o 5 años y estamos trabajando las secuelas que presenta esa persona. Bueno, por aquí había visto una mano levantada. ¿Quién es? ¿Cómo le podemos apoyar? ¿Listo? Adelante. Hola, profe, compañeros, buenas tardes. Buenas Profe, tardes. yo tuve una situación similar. Yo hace aproximadamente un año tuve un accidente de tránsito también y resulta que yo estaba haciendo mi proceso, fue muy traumático porque estuve 2 meses hospitalizada porque el SOA pues de la moto se copó, entonces la EPS ya no quería como recibirme, entonces estuve casi 2 meses hospitalizada y aparte de eso pues quedé con una limitación en mi mano derecha. Entonces, en marzo cumplí el año y, o sea, no sé, el organismo es como, como muy reactivo ante ese tipo de situaciones porque justo cuando una semana para cumplir, digamos, la fecha, empecé con dificultades para respirar. Todavía, aunque yo pues evito a veces hablar de ese tipo de cosas, todavía me cuesta un poco porque pues, digamos, eso marcó un antes y un después en mi vida. Entonces, pero justo para esa fecha yo empecé con taticardia, con las manos me sudaban demasiado. Yo había dejado de ir a mi proceso terapéutico, pero retomé nuevamente por la crisis que tuve. Pero fue justo para cumplir, digamos, el primer año del accidente. Entonces,
siempre es bastante complejo, y aunque uno pues trata de saberse solventar y sobrellevar la situación, pero es bastante complejo. Digamos que uno como psicólogo pues tiene los conocimientos, ¿sí? Pero no es lo mismo uno aplicarlos a uno mismo, sino que se vuelve más complejo, y por eso es tan importante siempre buscar ayuda. Era como mi aporte, profe. Es un accidente. Sí, profe. Y debido a ese accidente, tuviste cambios Sí, que hasta el momento todavía te han generado afectación. sí, 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 claro. Bueno, ahora la pregunta respecto a esto que te sucedió es la siguiente. Bueno, me gustaría saber, de los dos términos, ¿tienes consecuencias o tienes secuelas? Yo creo que secuelas. De acuerdo al tiempo, ¿cuál de los dos sería? Ah, bueno, consecuencias. Bien, sigues en la parte de Sí, consecuencias. porque, Si estos ajá, cambios perduran en el tiempo, ejemplo, si estos ujú, cambios como miedo a escuchar ambulancias, taticardia por pensar en que subirme a un bus y me vuelvo a accidentar, y entonces, si han pasado 2, 3 años, ya serían secuelas, porque son cambios conductuales que se han permanecido en el tiempo. ujú. Listo, muy bien, muchas gracias por contarnos Bueno, acerca de esta profe, bueno, situación muchas gracias. y espero que retomes tratamiento. Sí, claro que sí, gracias, profe. Graciela, adelante. Una pregunta, profe. ¿Se podría decir que este trastorno relacionado con un trauma podría llevarse a la situación amorosa? Por ejemplo, suponiendo en un consultorio viene una señora de 40 años que luego de enviudar, todas las relaciones amorosas que tuvo fueron traumáticas. Por lo tanto, tiene 46 años y no quiere saber más nada de relacionarse, de vincularse con nadie. Prefiere vivir sola, angustiada, porque generalmente todo va a resultar traumático para ella. O sea, esto también podría relacionarse con consecuencias y secuelas de un maltrato amoroso, por ejemplo. No, ahí empieza a desarrollarse bueno, sí podría darse ciertas consecuencias, pero podríamos ver que nosotros los seres humanos reaccionamos de cierta manera ante un evento como es el maltrato, ante la violencia y más de la violencia de pareja. Y ahora que ella diga que ya no quiere volver a tener una pareja o que mejor prefiere estar sola, empieza a desarrollarse un apego de tipo evitativo. Ajá, bien, Pero bien, ahora, dentro de lo que es el trauma, puede ser que sí se generen. Claro, el trauma ya lo hay porque vamos a encontrar que tuvo una pareja, la violentó, tuvo otra pareja, pero hay un patrón, porque ya hay una pareja exacto. que la maltrató, otra pareja que la maltrató, otra pareja que la maltrató. ¿Qué está buscando ella en sus parejas? ¿O qué está permitiendo ella en su relación de pareja? Y Que la eso que está maltraten, permitiendo, pero ¿por qué? Puede claro, ser que está teniendo ciertas carencias o ciertos vacíos emocionales que permite que esa persona la insulte, la denigre, la minorice, porque, bueno, no quiero estar sola, me da miedo estar sola, o porque me da afecto, yo quiero recibir ese afecto, y yo quiero que alguien esté ahí para que yo sentirme acompañada. Entonces, ¿qué es lo que ella está esperando de una relación? Y de eso que ella espera esa relación, entonces lo está recibiendo, pero también está recibiendo maltrato. Entonces, es ahí identificar tanto lo bueno como lo no tan bueno que está recibiendo ella en esa relación de pareja. gracias, profe. Con gusto. Bueno, listo. Por aquí continuamos. ¿En el abuso sexual puede haber estrés postraumático? Sí, claro que sí. Nuevamente, es que lo que yo quiero y tengo aquí la intención con ustedes es que primero aprendan la diferencia entre consecuencia
y secuela, pero también que aprendan la diferencia entre estrés agudo y TED. O sea, que ustedes ya no sean de las personas del común que tienden a confundir el TED con el estrés agudo, porque no son lo mismo. Es decir, primero nos da estrés agudo y después nos da TED. Eso es lo que sucede. Después de un evento o situación traumática, vamos a encontrar que primero manifestamos es el estrés agudo. Listo, avanzamos. Nos metemos de lleno con el TED. El TED. Cuando pasamos por una situación o evento, se van a generar ciertos síntomas. Estos síntomas aparecen como consecuencia de haber pasado por una situación traumática, una situación que nos generó estrés, angustia. Ahora, genera también el hecho de que dichas situaciones pudieron haber puesto en riesgo mi vida. Ahora, yo quien viví el hecho, puedo haber vivido una situación de miedo intenso, el hecho de no saber cómo afrontar esa situación, tener miedo de no saber cómo afrontarla, tener miedo de no saber cómo sobrellevar esa situación, o tener miedo de haber perdido casi perder la vida, casi morir en ese evento, pero afortunadamente no sucedió. Entonces, esa persona puede llegar a tener deterioro en su funcionamiento. Ahora vamos a encontrar que en el medio en que vivimos, este medio puede llegar a ser también altamente estresante o demandante. ¿Por qué? Porque vivimos ciertos acontecimientos que pueden llegar a convertirse en traumáticos, que puede ser de manera directa o de manera indirecta. Situaciones como terrorismo, guerra, violencia, problemas económicos. Un problema económico donde, bueno, haya sido usted estafado, donde haya sufrido de un robo, donde usted haya pasado también, bueno, vamos a ir de lo económico, donde usted haya pasado por un secuestro, un desplazamiento forzado, una catástrofe natural. Bueno, catástrofe ¿cómo? Puede ser un terremoto, puede ser también un deslizamiento de tierra, puede ser una inundación. Bueno, eso ya hablamos de catástrofes naturales. Ahora, encontramos que el 8% de las personas a nivel mundial pueden llegar a desarrollar TED. ¿Qué nos dice la prevalencia o el predominio? Que el 5 al 10% a nivel mundial puede llegar a desarrollarlo. Ahora, que hay poblaciones que están en riesgo. ¿Quiénes son esas poblaciones? Militares, policías, bomberos o personal médico de emergencia. Encontramos entonces militares, los cuales están en el ejercicio de la función de su trabajo, están poniendo en riesgo su vida. ¿Qué vamos a encontrar? Entonces, el militar es una persona que se expone al ir a un campo de guerra y de ahí tanto él como los compañeros pueden estar en peligro. Hablemos entonces de policías, personas que también exponen su vida ante ciertas situaciones donde tienen que enfrentarse. Bomberos, tienen que entrar a un lugar, una casa, un edificio que se está incendiando. Va a llegar a rescatar a otro, pero puede ser que se cayó la casa y él no pudo rescatarlo. Puede sentirse triste, culpable. Yo pude haber salvado a esa persona y no lo hice, pero ¿por qué no lo hice? Ahora, se puede incluso sentir culpable por eso que pude haber hecho y no hice. Encontramos también que en Colombia se estima que el 1.8% de la población puede llegar a presentar ese tipo de trastorno, que es más frecuente que se presente en mujeres que en hombres. Tenemos esta comparación dentro de la prevalencia. Les tengo también cómo se desarrolla. Entonces, se puede desarrollar a cualquier edad, en el niño, en el adolescente, en el adulto. Encontramos que los síntomas inician desde 3 meses después del evento. Por eso les decía, la gente tiende a confundir el estrés agudo con el TED y no es lo mismo. Pasó al evento y 3 meses después del evento es que inician los síntomas del TED. Y estos síntomas continúan, se manifiestan, perduran.
Se puede decir que a los 3 o los 4 meses es que se empiezan a manifestar esos síntomas. Ahora, podemos encontrar también que esos síntomas pueden intensificarse cuando esa persona le hablan mucho acerca de este evento, o cuando hay nuevos acontecimientos relacionados a ese evento traumático. Encontramos que en personas que pueden ser, vamos a encontrar adultez media, adultez mayor, puede generar deterioro físico, disminución de función cognitiva, aislamiento social o exacerbación de los síntomas. Nos vamos con factores pretraumáticos, peritraumáticos y postraumáticos. Bueno, factores pretraumáticos. Encontramos lo siguiente. Factor temperamental. Entonces, encontramos antes, lo que me hace que pueda llegar a ocurrir un trauma, qué me pasa durante un trauma y después de un trauma. Encontramos entonces problemas emocionales que hayan sucedido en la infancia, problemas ambientales, que yo viva en un bajo nivel socioeconómico, que haya estado expuesto a un trauma durante la niñez. Vamos a encontrar también, bueno, desde la parte del durante el trauma, es qué tan grave fue ese trauma, cómo percibí el peligro ante el trauma, que haya presentado violencia interpersonal, que haya presentado lesiones personales. Ahora, vamos a ir nuevamente a una de las profesiones como para los militares, que yo haya visto que asesinaron a muchos de mis compañeros o que yo haya tenido que matar a otro, porque o era mi vida o era la vida de él, y él era mi enemigo y él me iba a matar. Y la forma en que yo reaccioné, pues fue esa, porque no sabía qué hacer ante esa situación. Entonces, eso puede pasar como factores durante el trauma. Encontramos también factores post-trauma. Entonces, que esa persona tenga estrategias negativas de afrontamiento o que no tenga buenas estrategias de afrontamiento. Ahora, después del evento o situación traumática, se desarrolla el estrés agudo. Esto ustedes ya lo saben. Desde la parte ambiental, vamos a encontrar que la persona puede llegar a estar expuesto a recuerdos molestos, recuerdos repetitivos, o también a presentar poco apoyo por parte de otras personas, o sentir que no está apoyado por parte de otras personas, sino que, ¿pero qué permitió que le pasara eso? Pues ¿para qué pasó por esa calle? Se sabe que ya lo podían robar. Entonces, el sentir que le están juzgando o lo están haciendo sentir culpable por lo que le sucedió. Bueno, ojo con esa información. El diagnóstico se hace a partir de los 6 años. ¿Esto a qué se referencia? No es que 6 años después del evento traumático, no. Se hace a personas a partir de los 6 años en adelante. Quiere decir que si yo tengo 8 años, ¿me pueden diagnosticar TED? Sí. Si yo tengo 10 años, ¿me pueden diagnosticar TED? Sí. Y si yo tengo 13 años, ¿me pueden diagnosticar TED? Sí, porque es a partir de los 6 años en adelante. Ahora, ¿cuáles son esos puntos a tener en cuenta? Que yo haya estado expuesto directamente al suceso o evento traumático. El haber sido testigo de un acontecimiento que no me ocurrió a mí, pero que le ocurrió a otro. Ejemplo, el sicariato. Entonces voy por la calle, por acá, un vecino me saludó. ¿Qué más, vecina? ¿Cómo le va? Gusto en verla. Ah, igual, vecino, que sé muy bien. Viene alguien por acá, la moto. Le dispara al vecino. Cae y yo vi todo. Sí, señor, me acaba de saludar. Entonces, claro, puede generar un impacto, ¿sí? Entonces, vi que a mi vecino lo mataron prácticamente ahí al frente mío. A mí no me dispararon, a mí no me intentaron quitar la vida.
le hicieron daño a otro y yo quedé impactado. Entonces encontramos ser testigo de un acontecimiento que le ocurrió a otra persona. Ahora, tener conocimiento de un acontecimiento que le ha ocurrido a alguien cercano o a un amigo. Nuevamente, me voy con el hurto. Que me dijo mi amiga Juanita que a ella la robaron por la calle verde con la calle azul. Listo. Entonces, yo no voy a pasar por esa calle. No, jamás, porque hasta que me roben. No, me da miedo que a mí me roben. No, yo no voy a pasar por allá. Experimentar exposiciones repetidas o aversiones a detalles sobre el evento. Cuando ya le preguntan muchas veces a esa persona sobre ese evento o situación, entonces, no, yo no quiero hablar de eso, yo prefiero no hablar de eso, no, para mí es mejor no hablar de eso. Pues, por aquí. Vamos con criterio B. Criterio B nos trae lo siguiente y es síntomas intrusivos que están relacionados al evento. Bueno, estos síntomas son los iniciales, como recuerdos dolorosos del acontecimiento traumático, que pueden ser recurrentes, involuntarios o intrusivos. Sueños recurrentes, angustiosos, que están relacionados al evento o suceso traumático. Los llamados flashbacks, que aquí está de un momento a otro, me recuerda esa situación como si estuviera viendo la película de ese evento que sucedió y yo fuera el principal protagonista. Esos son los flashbacks. Ahora, que siento como si estuviera allí en el acontecimiento, como si estuviera volviendo a ocurrir ese acontecimiento. Malestar psicológico al exponerme a ciertos estímulos internos o externos relacionados a ese acontecimiento traumático. Encontramos también respuestas fisiológicas relacionadas a ese evento. Tenemos también evitación persistente de estímulos relacionados al acontecimiento traumático. Encontramos entonces evitación. Entonces, surgen pensamientos, sentimientos o sensaciones físicas relacionadas a cuando pienso o me recuerdan acerca de ese evento. Evitación a recordatorios externos. Bueno, no encontrarme con personas relacionadas a ese día o ese evento, no pasar por ese lugar, no tener conversaciones sobre ese lugar, no usar objetos relacionados a ese evento. Por ejemplo, no usar la misma ropa que usé ese día o el mismo bolso que lleva ese día. Una vez atendí a una mujer que ha pasado por donde ocurrió un acto de terrorismo, donde explotó en un centro comercial una bomba. Y ella dice que el bolso que lleva ese día, que ella no lo toca, ella sabe que ese bolso está guardado en su closet, pero que no, yo lo volvería a usar en mi vida porque no, ese bolso me recuerda ese día. No, 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 y que pasó, y el día que llegó a consulta dijo, no, se notó preocupada. No, no, ahorita pasé por un lugar y vi un bolso muy similar al que yo tengo, ese bolso que yo utilicé el día del atentado. Ahora, esto hace que se estimulen los recuerdos relacionados al acontecimiento o situación traumática. Bueno, salimos a receso. Vamos a tomarnos nuestros 10 minutos y ya regresamos. Estamos conociendo los criterios para generar el diagnóstico del TED. Terminamos estos criterios, resolvemos dudas e inquietudes respecto al TED y pasamos a conocer acerca de nuestro módulo 6. Permiso. Ya. Retomamos. Bueno, vamos con criterio D. ¿Qué nos trae el criterio D? Alteraciones negativas que pueden también afectar el estado de ánimo después de haber vivido un acontecimiento traumático, como incapacidad para recordar algún acontecimiento o alguna situación relacionada a ese evento traumático. Vamos a encontrar también expectativas negativas respecto a uno mismo o hacia el futuro,
después de ese evento, haber pasado por ese evento traumático. Culpa persistente sobre las consecuencias de ese evento. Estado emocional negativo, ejemplo, miedo, horror, ira, culpa, vergüenza. Vamos a hablar también de interés por participar. Bueno, vamos a decir disminución de interés por participar en ciertas actividades. Sensación de desapego frente a los demás. Incapacidad para experimentar emociones positivas. Alteraciones. Bueno, esas alteraciones pueden darse de la siguiente manera. Comportamiento irritable, enojado o agresivo. Bueno, me puedo mostrar enojado, puedo mostrar agresividad, porque no me gusta, no me agrada lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, porque nadie me entiende, porque nadie entiende por lo que estoy pasando. Hipervigilancia, comportamiento temerario o autodestructivo, respuestas exageradas de sobresalto, dificultad para concentrarse y alteraciones en el sueño. Bueno, encontramos también que el TED puede generar afectaciones en lo social, en lo laboral y en otras áreas de vida. Vamos a encontrar también que puede afectar desde la parte fisiológica, pero que no se deba a efectos fisiológicos del consumo de una sustancia o de una condición médica. Diagnóstico diferencial. Vamos a encontrar entonces trastorno de estrés agudo, trastorno psicótico, otras afecciones traumáticas y TOT. Comorbilidad. Recordemos que las personas con TED son 80% propensos a presentar síntomas de depresión, trastorno por uso de sustancias, entre otros. En el caso de los niños pueden llegar a presentar una comorbilidad como es el trastorno negativista desafiante y el trastorno de ansiedad por separación. Desde la parte farmacológica vamos a encontrar lo siguiente y es ansiolíticos y antidepresivos. Desde la parte psicoterapéutica podemos trabajar con técnica de exposición, reestructuración cognitiva, técnicas de relajación, terapia de sensibilización y terapia de aceptación y compromiso. Y oficialmente hacemos cierre a nuestro módulo 5. ¿Cómo nos fue con el módulo 5? ¿Qué nos cuentan? Bueno, tenemos entonces, vamos a hablar de trastornos relacionados con adicciones. Se contemplan desde la parte biopsicosocial, desde la parte biológica, psicológica y social. Así es como debemos estudiar al individuo. Entonces, que el hombre ha utilizado diferentes sustancias que al consumirlas vamos a encontrar que estas pueden ser también de origen natural. Otras son de origen que no es natural, que puede ser también de origen químico, que son tratados, son productos de haber sido tratados por manos del hombre. Encontramos entonces que son productos de avance científico, son productos de haber sido trabajadas en un laboratorio, pero cuando hablamos de una persona que consume sustancias psicoactivas, ¿qué es lo que la gente piensa dentro de la sociedad? Entonces encontramos que se habla que puede llegar a provocar vergüenza, que puede llegar a provocar que busquen a esa persona, ay, el alcohólico, uy, mira, el borracho, uy, no relacionarse con un borracho, uy, no, o, uy, mira, ya va un marihuanero, uy, no, uy, mira, ya va el drogadicto. Entonces la gente que tienden a hacer, tienden a rechazarlos, a juzgarlos, o también a aislarlos por la conducta del consumo que ellos presentan.
Hablemos de las adicciones, y es que DSM-5TR nos trae lo siguiente, y es que nos dice que nosotros podemos llegar a ser adictos a sustancias, pero también podemos llegar a tener adicción debido a que desarrollamos ciertas conductas. Ahora, hoy en día se está estudiando que pudiera modificarse ese capítulo, pero hasta la fecha, ¿cómo está? Entonces, está de la siguiente manera, que nosotros podemos ser adictos a diferentes sustancias, como es el alcohol, como es el cigarrillo, como es la marihuana, la cocaína, los inhalantes, los depresores, bueno, los alucinógenos, todas las sustancias. Pero también se habla de que podemos llegar a ser adictos de otra manera. Entonces, nos dice que podemos llegar a realizar conductas y ser adictos a esa conducta. Y entre esas, socialmente aprobado, no lo es. Pero sí, vamos a encontrar que está dentro del DSM como una conducta que genera malestar, incomodidad, y es el hecho de la adicción al juego, o también conocido como la ludopatía. Una persona que va y se gasta la plata en un casino, va, se gasta la plata en apuestas. Ese es el único que entra como trastorno relacionado a adicción con conductas. Entonces, ahí no hay ningún tipo de sustancia, pero hablamos que también puede generar adicción y que lo que la persona siente cuando es adicta a los juegos de azar o a las apuestas es muy parecido a lo que siente cuando es adicta a una sustancia. Por eso entra en ese mismo capítulo. Ahora hablemos de lo siguiente, y es, las adicciones es una problemática de salud pública que debe preocupar, pero también es una problemática que afecta a nivel mundial, es uno de los problemas más complejos. Esta problemática ha demostrado que hay dos tipos de sustancias que están socialmente aceptadas, que es el alcohol y el tabaco, que las personas empiezan a consumir desde temprana edad, lo cual nos puede generar el hecho de que esa afectación se genere a edades posteriores, es decir, cuando yo ya sea un adulto joven o un adulto en etapa media. Ahora, también el consumo de sustancias está asociado a enfermedades como VIH y hepatitis C. Encontramos que la sustancia más consumida es el cannabis. Alrededor de 188 millones de personas en el mundo y más consumen este tipo de sustancia, porque recordemos que la venta puede ser legal o ilegal. Ahora, encontramos que las drogas más comunes son la heroína, la cocaína. Ahora, pero estas sustancias, además de ser sustancias que son las que más se venden, las que más consumen, también son las que pueden llegar a generar una sobredosis debido a su alto consumo. Encontramos también que la edad de inicio del consumo de sustancias se da entre los 12 a los 17 años. O también podemos encontrar personas que consumen entre los 18 a 25 años. Entonces, la edad de inicio. Tenemos entonces unos términos que debemos aprender al momento de trabajar con este tipo de problemática que es las adicciones. Trabajamos entonces con términos como dependencia, adicción, craving, tolerancia y síndrome de abstinencia. Vamos a aprender qué significan esos términos. Bueno, tenemos que adicción y dependencia no es lo mismo, que la adicción es más fuerte que la dependencia, que la adicción se puede convertir en una enfermedad y afecta de manera significativa el funcionamiento. Entonces, nos vemos con dependencia. ¿Qué es la dependencia? Bueno, la persona que tiene una dependencia, entonces vámonos con dulce azul. Me gusta el dulce azul, pero de este dulce azul, yo lo probé una vez, me gustó, me agradó.
Entonces, quiero volverlo a consumir. Entonces, ahora me consumo un día el dulce azul, al otro día un dulce azul, al otro día un dulce azul, al otro día el dulce azul y al otro día el dulce azul. Esto es una dependencia. Consumí algo por primera vez que me gustó, que me agradó, me sentí bien consumiéndolo y por tanto deseo y quiero seguirlo consumiendo. Entonces tenemos dulce azul, una sustancia que no me está generando malestar, no me está generando incomodidad consumirla, y sobre todo que cuando yo lo consumo, ese dulce azul es una sustancia de la cual no tengo que discutir con mi familia por ir a comprarlo, no dejo de hacer mi trabajo por ir a conseguirlo, y tampoco cuando voy a conseguir el dulce azul, estoy buscando dinero o gasto mucho dinero en ir a comprarlo. Si no lo consumo hoy, no significa que siento que la vida se me va o qué puedo hacer con mi vida. Entonces, pero si quiero todos los días consumirme un dulce de estos, no lo percibo como algo malo. Ahora, a diferencia de la adicción, si yo soy una persona adicta al dulce azul, entonces una persona con dependencia puede volverse adicta, sí. Si yo soy adicto al dulce azul, lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Soy alguien de la cual vamos a ver lo siguiente, y es, bueno, 6 días, 6 días. Vamos a darle el domingo, bueno, el domingo no consumí. Entonces, aquí hablamos de intensidad. Entonces, la persona sufre de la intensidad en la frecuencia y la cantidad cambia. Entonces, la persona dice, si yo no consumo el dulce azul, no puedo vivir sin consumir dejar de consumir mi dulce azul. Tengo que consumirlo. Ahora, es que ese dulce azul necesito consumirlo. Lo quiero, deseo consumirlo. Ahora, es que si no consumo ese dulce azul, me da dolor de cabeza. Si no consumo el dulce azul, me siento como mareado, ¿no? Me desespero, me angustio. Esto es parte de la adicción. Entonces, vamos a verlo. Consumo dulce azul el lunes. Consumo 2 dulces azul en la mañana, 3 en la tarde. El martes, 3 en la mañana, 4 en la tarde. El miércoles, 5 en la tarde, 3 en la noche. Vamos a encontrar 2 en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche. Aumentamos frecuencia, aumentamos cantidad. Se dan cuenta que en cada día está consumiendo más dulce azul. Ahora, consumo 3 en la mañana, 4 en la tarde y 3 en la noche. Sigo consumiendo azul día tras día y cada vez consumo más de ese dulce azul. Consumo 3, 4, 3 en la mañana, 4 en la tarde, 2 en la noche. Hemos llegado a 6 días. Bueno, vamos a colocarle que el domingo consumió 3 dulces azul. Uno en la mañana, uno en la tarde, uno en la noche. ¿Listo? Ahora, me compré un paquete de dulces azules para tener ahí en mi escritorio y estar comiendo en el día mi dulce azul. Pero ocurre que llegué a mi casa y hoy en la noche no comí dulce azul, necesito dulce azul. Entonces me desespero, me angustio, tengo que ir a comprarlo. Como sea, tengo que ir a buscar ese dulce azul. Yo debería tener también ahí en casa dulce azul. Ay, porque se me tuvieron que quedar los dulces azules que compré. Entonces empiezo a preocuparme, a angustiarme, a desesperarme porque no puedo comer ese dulce azul. Y entonces empiezo a utilizar tiempo de mi descanso en casa o utilizar tiempo que debería estar haciendo otras actividades, como son el hecho de cuando estoy trabajando y como se me acabó, no me he dado cuenta que se me acabó el paquete de dulces azules, entonces tengo que ir a buscar rápido. Entonces dejo de trabajar, me escapo de mi trabajo y me voy a buscar el dulce azul. Es que necesito ese dulce azul.
que yo tengo que consumirme ese dulce azul. Entonces, esto va a interferir en mis actividades, porque pienso y creo que son necesarios consumo de ese dulce azul para mi vida, que no puedo estar sin comer ese dulce azul. Y lo que le pasa al adicto también es que cuando no tiene dinero para comprarse ese dulce azul, pues termina sacando de casa. Por ejemplo, tengo aquí tengo una licuadora, saco la licuadora de la casa de mamá, la empeño, tengo dinero y con eso me compro mi dulce azul. Eso es lo que pasa con el adicto. Por eso él muchas veces está trabajando, se va del trabajo a consumir o consume en el trabajo, o también saca cosas de la casa por llegar a buscar esto que él tanto le gusta. Tenemos entonces ya clara la diferencia entre una dependencia y una adicción. Listo, muy bien. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias, Jesús. Listo. Ahora vamos a hablar del craving. ¿Han escuchado del craving? ¿Saben qué es el craving? Bueno, por aquí sí he escuchado de él, pero no sé qué es. Sí, no sé. Listo, perfecto. Bueno, hablemos del craving. Los chicos lo llaman, bueno, los que son consumidores lo llaman como el monstruo del craving. ¿Qué es el craving? Es ese deseo incontrolable que yo tengo por consumir esa sustancia. Ese deseo que tengo, porque es que yo siento que necesito consumir esa sustancia, que no puedo dejar de no consumir esa sustancia. Es que mi cuerpo me pide, mi cuerpo necesita esa sustancia. Les decía entonces esa persona que está trabajando y como ya no tiene ningún dulce azul en su cajón, entonces necesito irme a buscar mi dulce azul. Abandona su trabajo y es que si yo no me como mi dulce azul, se desespera, se angustia. Entonces es ahí donde es ese deseo incontrolable, que le genera angustia, preocupación. Ahora, vemos con otro de los términos que también hacen parte de esto y es síndrome de abstinencia. ¿A qué hace referencia el síndrome de abstinencia? Bueno, hablemos de síndrome. Este nos hace relación a lo siguiente y es, cuando hablamos del síndrome de abstinencia, cuando la persona se ha acostumbrado al efecto que le genera la sustancia, que para él es placentero, para él él siente que lo hace sentir bien, también cree que lo hace sentir bien y ocurre que deja de consumir esa sustancia. ¿Qué pasa cuando deja de consumir la sustancia? Pasa que de un momento a otro, o sea, mire que tenía acostumbrado a que todos los días consumía la sustancia y de un momento a otro deja de consumirla. Su cuerpo se lo pide. Entonces, en el síndrome de abstinencia, la persona puede llegar a sentir el craving, sí, pero también, entonces puede sudar frío, puede llegar a tener alucinación olfativa, puede llegar a tener también, mostrarse irritable, agresivo, ansioso, porque esa persona piensa y cree que su cuerpo le está pidiendo esa sustancia y siente que es necesario consumir esa sustancia. Por eso no es recomendado quitar de una vez la sustancia, sino ir quitándola gradualmente, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Es decir, si usted se la quita de una,
pues entonces la persona lo que va a hacer es, no le es fácil aceptar que esa sustancia no está, y su cuerpo se le va a pedir antes más, más y más. Tenemos también la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Bueno, la tolerancia es lo que toda persona empieza a desarrollar respecto al consumo de una sustancia. Entonces, vamos a verlo de la siguiente manera. Tolerancia, María y Juana. María sale a rumbear, sale a cada fin de semana. Entonces sale de fiesta cada fin de semana, sale y toma. María tiene, como sale cada viernes, cada sábado a rumbear, entonces ella tiene un límite de que ella toma máximo 11 cervezas. Ponerle, ese es el tope de María. Pero viene que sale cada fin de semana. Y ella sabe que 11 cervezas y no se le sube, porque ella baila, toma, baila y disfruta. Pero tiene una amiga que es Juana. Juana poco sale. Juana trabaja, Juana estudia, Juana por mucho sale una o dos veces en el año. Y eso es mucho. Pero igual ellas dos son amigas y comparten y hablan y hoy María le dice, ay, de ser tan aburrida y vamos hoy de fiesta, vámonos, hágale Juana, acompáñeme, la convenció. Se fueron juntas de fiesta este fin de semana y ocurre que empiezan a tomar a la par una cerveza. Bien, no pasa nada porque fue solo una, pero vamos por la siguiente. Van dos cervezas. En la tercera, uy, Juana ya empieza como, uy, aunque me está subiendo un poquito. Ay, qué bobadas, es que son aburridas, le dice María a Juana. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Recuerden que Juana no está acostumbrada a tomar cerveza como sí lo está acostumbrada María, que sale cada fin de semana. No significa que Juana nunca tome. Significa es que Juana no está puede ser que ya a la tercera se le esté subiendo un poquito porque no está acostumbrada a tomar. Es decir, el grado de tolerancia que tiene María es mayor que el de Juana. Llegaron a la quinta. Uf, a la quinta ya se siente bastante mareada Juana, ya se siente que, no, yo como que me quiero ir ya para la casa. Uf, no, yo me siento muy mareada. María le dice, ay, una bobada, ¿cuál María? Yo me siento bien, yo me siento con ganas de bailar y disfrutar. Vamos, disfrutemos de la noche. Porque María se siente bien. ¿Por qué María no se ha sentido mareada y Juana sí? ¿Qué ocurrió aquí? Si llegamos ya a 5 cervezas y las dos a la par. O sea, las dos están tomando una cerveza. Adelante. Porque deben de tener diferentes puntos de tolerancia las dos personas. Toman lo mismo, pero a una le afecta más que a la otra. Muy bien. Entonces, tenemos que María, gracias Graciela. Entonces, tenemos que María, el tope de ella ha sido 11 cervezas, o sea, lo que más ha tomado durante esos días que ha salido a rumbear es 11 cervezas. Pero Juana, digamos que el tope fuera 3 y ella sale cada cuánto. Entonces, ya llevan 5 y las dos llevan 5, pues claro, María ya se siente bastante mareada. Juana se siente bastante mareada, María no, María se siente regia, ya está, con ganas de seguir bailando. Vamos a bailar. Ahora, si yo le llego a dar en este momento un total de 12 cervezas a María, ¿qué ocurriría? Son 12 cervezas las que en esa noche toma María, ¿qué pasaría? Quiero que me centre en María.
Pues sí, señores, ahora sí se empezó a sentir mal María, porque recuerden que el tope que ella tenía era 11 cervezas y le dimos 12. Ahora sí, María, uy, no, 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 no. O sea, como que ya ahora sí me está dando. Yo le he dado entre 12 a 13 cervezas a María. Uy, no, no, ahora sí. Tocó como irnos para la casa porque me sentí como toda mareada. No, no, no. Claro, ahora sí, porque nos pasamos del límite que ella tenía como tolerancia, a lo cual ya está acostumbrada. Entonces vemos que nosotros vamos acostumbrando, a eso se le llama tolerancia conductual, a lo cual le vamos acostumbrando a nuestro cuerpo cuánto es lo que él puede aguantar. El cuerpo va acostumbrándose a cuánto es el tope, cuánto es el límite. Ahora, vamos a entender también un término que hace parte, que va derivado de la tolerancia y es la sobredosis. Hay personas que, bueno, vamos con puntos para no hablar de la sustancia como tal. Digan que promueve el consumo de X sustancia. Por eso les hago con colores. Entonces, hablemos de sustancia azul. Tomo 5 puntos de sustancia azul. Consumo 5 puntos de sustancia azul. Uy, me sentí bien. Me relajó. Uf. Pero ahora, de esa sustancia azul, decido probar otro poquito. Probemos otros 5 más. A ver qué pasa. O sea, el máximo que he probado de sustancia azul es 10 puntos. A la próxima, uy, sí. Otros 5 punticos, a ver qué pasa. Serían 10 punticos más 5, 15 punticos. Uy, listo. Eso es lo que máximo he aguantado. Lo máximo que yo he consumido de sustancia azul. Ahora llegué donde el amigo de un amigo. Dije, ¿qué? ¿Usted qué? ¿Cuánto es lo máximo que tolera? Yo tolero 30 puntos. Uy, ¿tanto? Yo lo máximo que he tolerado son 15. Ja. Entonces, esa persona me dice, hagámosle, los dos al tiempo. 30 puntos. Usted 30, yo 30. Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí se va a dar una sobredosis. ¿Por qué? Porque esta persona ya está acostumbrada a que lo máximo que ha consumido, lo máximo que ha tolerado su cuerpo, son 15 puntos de esto. Pero aquí usted va a duplicar lo que su cuerpo ha recibido, lo que su cuerpo ha tolerado. En este caso va a consumir 30 puntos de esto. Y es allí donde se puede ocasionar una sobredosis. Entonces, por consumir más de lo que mi cuerpo tolera, en este caso el doble, o también la sobredosis se puede generar porque estoy mezclando diferentes sustancias. Bueno, también, ¿cuál es la neurobiología de la adicción? Bueno, primero encontrar que es en reforzadores naturales, el circuito de recompensa cerebral que se da, donde se genera emoción, motivación y cognición. Entonces encontramos área tegmentral ventral, núcleo accumbens y corteza prefrontal. Por eso es que como afecta ese circuito de recompensa cerebral, cuando dicen, ay, es que esta persona cuando está tomado, uy, ahí sí habla, ahí sí baila, porque afecta nuestra corteza prefrontal. Quiere decir que usted lo ve que está más hablador, que usted le ve que esa persona se soltó, claro, porque allí está siendo afectada nuestra corteza prefrontal. Ahora, recordemos que esto va a generar gratificación, es decir, siente placer al realizar este tipo de conducta. Vamos a encontrar también un reforzador de tipo cognitivo y motor, lo cual me genera una adicción. Ahora, el DSM nos presenta 10 tipos de sustancias. Cada una de esas sustancias con unos criterios específicos que nos ayudan a determinar la severidad en ese trastorno. Ahora, tenemos 11 criterios para cada sustancia. La severidad se va a poder identificar según el número de criterios que éste cumple. Bueno, entonces encontramos control deficitario. Aquí se genera entonces que esa persona tenga un consumo de grandes cantidades de la sustancia o el tiempo que el tiempo de consumo es un tiempo prolongado. Tenemos también un deseo profundo que tiene esa persona por dejar el consumo, pero
Cada vez que lo intenta, es un intento fallido. Es decir, falla en el intento. Ahora, intenta, pero abandona ese intento rápidamente. Que invierte parte de su tiempo intentando conseguir la sustancia o recuperándose de los efectos de la sustancia. Tiene un deseo intenso de consumo. Ahora, en la parte social, esa persona puede ser que el consumo de la sustancia lo lleve a incumplir sus deberes en lo laboral, en lo académico o también en lo familiar. Encontramos el hecho de generar el consumo puede generarle problemas en el ámbito social, es decir, discusiones, agresiones físicas o verbales hacia otro debido a los efectos del consumo. Encontramos también reducción o abandono de actividades que pueden ser actividades que le gusten, que le agraden, de tipo social o recreativas. Consumo de riesgo. Bueno, vamos a hablar que ese consumo de la sustancia involucre actividades de riesgo, ¿sí? Actividades donde puede llegar a poner en riesgo mi vida. Saben que una persona que ya sea bajo el consumo de una sustancia, que puede ser alcohol o cualquier sustancia, que puede ser un opioide, que puede ser también marihuana, cocaína, heroína, LSD, cualquier sustancia, puede llegar también a generar ciertas conductas como agresión verbal o una agresión física. Recordemos entonces que el consumo continuado de una sustancia puede llegar a provocar problemas físicos como problemas psicológicos, más si ese consumo es exacerbado. Ahora, desde la parte farmacológica, vamos a encontrar que la persona puede llegar a presentar tolerancia a la sustancia o abstinencia. Ahora bien, encontramos, se puede generar también intoxicación. Esta intoxicación puede darse, ya sabemos este término. ¿Por qué se genera una intoxicación en alguien? ¿Por qué se da una intoxicación? Bueno, entonces aquí encontramos, recordemos que esa intoxicación se da a un consumo excesivo. También se puede dar por el hecho de que ese consumo me genera problemas a nivel tanto psicológico como también me genera problemas a nivel biológico. Encontramos la abstinencia. De la abstinencia, ¿qué me provoca? Cambios a nivel fisiológicos, cambios a nivel comportamental, a nivel cognitivo, lo cual hacen que cuando a mí me reducen el consumo de esa sustancia, yo desarrolle estos cambios, que se puede ver, yo los puedo percibir o también quienes están a mi alrededor los pueden percibir. Bueno, entonces los quiero llevar a una guía que ustedes quieren dentro del material. Esta guía. Ustedes cargan, aquí está. Esta guía nos ayuda a entender cómo debemos trabajar con ese tipo de población. Se llama Guía Clínica de Intervención Psicológica en Adicciones. Bueno, nos dice que nosotros debemos trabajar con ellos en la motivación al tratamiento, también en que la persona debe ser consciente que puede llegar a presentar una recaída. Ahora, toda persona puede llegar a... El punto central aquí es trabajarle en la prevención de recaída. ¿Por qué? Porque le están disminuyendo al consumo algo que a usted le gusta, que le genera gratificación hacerlo. Entonces, cuando le dicen que debe reducir el consumo de esto, se entra en conflicto, ¿no? Pero es que si a mí me gusta, a mí me agrada, yo me siento bien haciéndolo. Pero es que no le sirve, no le está sintiendo bien, no le... Entonces, tratar en... Primer punto es
dar a conocer qué es ese tipo de trastorno, lo que le genera a usted como consecuencias ese trastorno, y luego de esto, motivarlo a que realice el tratamiento psicológico y farmacológico si es necesario, y luego tratar lo que es la recaída. Hablamos de la importancia de trabajar tanto con el paciente como con la familia. Aquí la familia, porque es importante, porque la familia debe acompañar, debe apoyar, debe guiar, pero no debe rechazar ni juzgar al familiar. ¿Por qué? Porque la familia viene siendo esa persona o esas personas de las cuales están allí para hacer ese acompañamiento, ese direccionamiento. Esas familias deben ser, entonces por eso trabajamos también con la familia. Entonces, la familia se llama de terapias centradas en la familia a través del modelo familiar sistémico, donde podemos decirle a la familia, usted debe acompañar, debe guiar, debe motivar a su familiar para que no abandone el tratamiento y esto ayuda a que él continúe con ese propósito de cambio. Ahora, no es que le diga, no, es que usted que va a cambiar, es que el que es no deja de ser, usted que va a cambiar. Es pura mentira es que usted diga que va a cambiar. Entonces él dice, si no cree en mi propia familia, no cree en mí mi propia mamá, ¿yo qué voy a cambiar? Eso es imposible que yo cambie. Ahora encontramos modelo transteórico del cambio. Es un modelo con el cual podemos trabajar. Este modelo viene del modelo sistémico, ustedes ya lo saben. Trabajamos entonces motivación al cambio, mantenimiento en el tratamiento, adherencia. Desde la parte cognitivo-conductual trabajamos en la prevención de recaídas, fortalecemos habilidades de afrontamiento, trabajamos en la reestructuración cognitiva. Ahora, trabajamos desde la parte individual y desde la parte grupal. Es importante combinar los dos tipos de tratamiento. Por aquí encuentran otra guía que se llama Herramientas para hacer prevención y mitigación, farmacología en niños y adolescentes. Y este que se llama Manual de Adicciones para psicólogos especialistas en psicología clínica en formación. Entonces, este es para saber cómo aprender a manejar las adicciones, la importancia de trabajar desde lo que es la terapia individual y la terapia grupal, y por supuesto, que también se lleve la mano con la terapia familiar. Prevención y tratamiento de las adicciones. Entonces, son documentos, tanto libros como guías complementarias, pues, libros, manuales y guías complementarios para el desarrollo de este tema. Recordando que son 11 tipos de sustancias, cada una con 10 criterios, dependiendo la severidad. Recordando que al momento de generar un diagnóstico, la persona haya llevado 12 meses consecutivos con el consumo de la sustancia y le esté afectando su funcionalidad en más de 3 áreas de vida. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Edgar? Bien, compañeros, compañeras, por acá les saluda Edgar Castillo, asesor de la corporación. Cuéntenme cómo estuvo estas 9 clases, este diplomado en psicología clínica, cómo les pareció, deseando que hayamos colmado sus expectativas. Quisiera leerlos e informarles que quienes nos apoyaron en la parte de certificado, ya el día de hoy pueden descargar los certificados de la corporación. Quien haya optado, compañero, quien haya optado por el de universidad, nos va a dar espera de 20 a 25 días hábiles. Pero el día de hoy ya puede descargar los certificados. Allí les compartí, ahí les estoy compartiendo el link de descarga. Cualquier inconveniente que no les aparezca, que les salga algún error, por favor, simplemente le escriben al asesor con el que hicieron el proceso, que con mucho gusto se les revisa y vemos cuál fue el error. Pueden ser varias causas, el que en el momento de registrarlo hayan digitalizado algún dígito más, algún número se le fue de más, algún número se le fue de menos, o quizás el asesor no le compartió el formulario de pago,
pero simplemente escribirle para que revisemos allí ese proceso. ¿Qué costo tiene el certificado? Lupita, el certificado tenía un costo de $30. Reciben 2 certificados y reciben todo el material de apoyo. También invitarlos, recuerden, esta semana vamos a hacer un parón, volvemos luego de Semana Santa, el lunes 21, y iniciaremos con el diplomado en terapia cognitiva conductual. También por el grupo, ya en un momento les voy a compartir el taller evaluativo. Recuerden, no es tan obligatorio, o sea, ¿cómo les explico? No es obligatorio el que realicen la entrega, es para que, como bien lo dice el nombre, taller autoevaluativo, es para que tanto ustedes como nosotros podamos medir el conocimiento adquirido, la calidad de educación que les estamos impartiendo en nuestro diplomado. Entonces, por el grupo se les va a compartir ese taller autoevaluativo para que lo puedan realizar, incluso de ejercicio lo pueden hacer. Y recuerden que es solo para eso, para que midamos, tanto ustedes como nosotros, midamos la calidad de educación, de conocimientos que estamos impartiendo en estos espacios. Ruth, ¿qué dice Ruth? A ver, ¿con quién me comunico para poder acceder al certificado? Ya en un momento el asesor les va a escribir por donde recibiste el link de acceso a la clase el día de hoy, por allí, por ese grupo en el que estás. Ya le voy a decir al compañero, el asesor encargado, para que escriba y le envíe información. Quien no haya logrado acceder al certificado aún lo puede hacer. De igual manera les voy a dejar el número de contacto. Gracias, Graciela. Con mucho gusto, con mucho cariño, de verdad, esperando que hayamos colmado sus expectativas, que más de disfrutar, que hayan aprovechado, profundizado conocimientos y actualizado, ya que ese es el objetivo de estos espacios. 304-2491. Allí está el número del asesor. Compañeros, quienes no han logrado acceder al material de apoyo y certificado, bien le puede escribir, que con mucho gusto allí recibirá todo el apoyo. Entonces, profe, a ti también muchísimas gracias por el profesionalismo, por la dedicación y, bueno, por un diplomado más en psicología clínica. Entonces, nos vemos el próximo lunes 21 de abril, compañeros y doctoras. Allí está el número. Litsi, Claro que sí, muchas gracias a todos por habernos acompañado durante estas 9 clases, por haberse formado, por haberse dedicado ese tiempo para formarse, capacitarse y actualizar conocimientos. Los esperamos en el próximo evento formativo que tendremos, ya saben, acerca del diplomado de terapia cognitivo-conductual.